Juan, el tema de los acuerdos de paz es algo que genera muchas opiniones encontradas en la población salvadoreña. Para unos representa la paz y la democracia, pero para otros ya no representa nada. A manera de introducción, ¿podrías decirnos qué representan realmente los acuerdos de paz en El Salvador? Ok, perfecto. Lo vamos a hacer a través de un análisis político objetivo eh, y de la realidad. Muchas veces lo que está escrito en el papel no concuerda con la realidad. A ver, para la sociedad salvadoreña, los acuerdos de paz constituyeron el cese del enfrentamiento armado. Y como consecuencia del cese del enfrentamiento armado, eh, vendría la paz y vendría un clima de seguridad para la población, lo cual era un anhelo que venía desde atrás de hace muchos años. El conflicto armado duró 12 años, pero las condiciones y los acontecimientos anteriores al conflicto duraron por más de una década. Por lo tanto, entenderemos que cuando hablamos de 12 años, tenemos que hablar de más de 20 años de una sociedad en conflicto. Ahora bien, vamos a entender que significó también para la población el empezarse a desarrollar en un nuevo sistema democrático, que ahora estaba funcionando en época de paz, en donde se instauró un nuevo ordenamiento jurídico, en donde se instauró un nuevo ordenamiento institucional. Pero también vamos a entender que todo esto sirvió para implementar la terapia de shock económico. Y con la terapia de shock económico se vino el cambio de sistema de bienestar o keynesianista o keynesiánico, como le quieran llamar, al neoliberalismo, cuarto modelo. Por lo tanto, dentro de un nuevo sistema económico vendrían las oportunidades de salir adelante, de desarrollarse y de hacer negocio. Pero el flujo de los dineros, el flujo del el acceso a la banca y el acceso al financiamiento para poder poner un negocio fue limitado solo para las personas del mismo sexo. Entonces, el resultado de esto sería la concentración de las riquezas en pocas manos. Y como otro resultado de esto, vendría el debilitamiento de las capas medias de la sociedad y el empobrecimiento de las clases más desposeídas. Pero como causa de esto, también veríamos el surgimiento o el resurgimiento de las capas medias de la sociedad, pero de manera virtual. Es decir, en los años 70 y en los años 80, la clase media tenía el poder adquisitivo para gastar. Tenía una capacidad de pago superior sin necesidad de hacer uso del sistema financiero. Pero después de la firma de los acuerdos de paz, el neoliberalismo creó un sistema de competencia entre los seres humanos por posesiones materiales y estatus en la sociedad, valga la redundancia,
Y entonces ahí el sistema financiero empezaría a reemplazar a la realidad. Entonces el dinero virtual es el que creaba la sensación de una capa media o de una clase media próspera y pujante. Pero lo que estaba sucediendo es que estaba esclavizando a seres humanos de la sociedad salvadoreña que realmente no pertenecían a las clases medias, que realmente pertenecían a las clases bajas, pero que el sistema financiero era el que les había dado la oportunidad, como el sistema lo vendía, de hacerse de lo suyo. Pero con esa oportunidad vendría la esclavitud con altas tasas de intereses, los cuales se pagan primero y al final se hacen los pagos a capital o los abonos a capital. Esa es la trampa. Ahora bien, entenderemos también que la sociedad salvadoreña tuvo que aceptar que los acuerdos de paz no llevaban implícitos la paz. Es decir, el cese del conflicto armado entre dos bandos ideologizados no era la garantía de que la sociedad iba a vivir en paz. A principios de los años 90, luego de la disolución de los cuerpos de seguridad pública militares, se crea la Policía Nacional Civil, una Policía Nacional Civil inexperta, una Policía Nacional Civil con directores con una preparación supuestamente de 8 meses en Estados Unidos, pero que pasaban 4 meses en Estados Unidos en el curso y los otros 4 meses viajando entre El Salvador y vacacionando con su familia. Ese es el caso de personas como Chema Monterrey, el primer director de la Policía Nacional Civil. Ese fue el caso de Rodrigo Ávila. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo los conozco a ellos. Ahora, Estados Unidos aprovechó a hacer una deportación masiva de pandilleros, tanto del barrio 18 como de la Mara Salvatrucha. Cuando esto sucedió y cuando la deportación inició, al principio no se veía como un problema porque la Policía Nacional Civil no se había visto rebasada en su capacidad por las pandillas, pero las pandillas los pandilleros se multiplicaron, las pandillas crecieron, las pandillas dejaron de ser grupos al margen de la ley que eran surgidos o que reivindicaban intereses sociales e intereses de derechos humanos prácticamente, a convertirse en estructuras del crimen organizado. Pues cuando ya se convirtieron en estructuras del crimen organizado, ya era demasiado tarde porque el Estado los había dejado hacer. Y la culpa de esta situación recae en Arena. Y la mala intención de esta situación recae en los gobiernos norteamericanos de la época. George Bush. Por lo tanto, veríamos como una política exterior norteamericana, si bien quiso terminar con el conflicto para generar estabilidad, pero al mismo tiempo nos creó un problema para mantener cierta inestabilidad en El Salvador, para hacerlo más dependiente, para hacerlo dependiente económicamente de los organismos financieros internacionales también. Ahora entenderemos que el endeudamiento creció mucho más que en los tiempos del conflicto armado. ¿Cómo es posible que el gobierno de El Salvador, con muchísimo menos ingresos en el tiempo de la guerra y con muchísimo menos préstamos y con muchísimo menos apoyo, lograba sostener una economía de guerra?
Y posteriormente un gobierno en la época de posguerra tenía que endeudarse mucho con el sistema financiero internacional y con los organismos norteamericanos también. Entonces veríamos aquí como la deuda externa y tanto la deuda y también la deuda interna empezaron a crecer. Entonces hubo una descompensación. A medida que la deuda crecía exponencialmente, veríamos cómo los efectos de la utilización de ese dinero solamente crecían aritméticamente. También veríamos cómo la sociedad empezaba a demandar del Estado de manera geométrica y veríamos cómo la institucionalidad del Estado, uno a uno, a uno a uno, empezaba a responder. Ahora también veríamos una situación. Veríamos cómo inicia una competencia en la sociedad salvadoreña. Y aquel sentimiento, aquella psicología que mantenían ambos bandos en conflicto, que los mantenía unidos todos. Un grupo grande que era pro gobierno y un grupo que también era grande, pero reducido, pero no tan grande como el pro gobierno, que apoyaban al ejército insurgente. Ambos bandos unidos, pero al final todos querían terminar con la. Pues veríamos cómo el neoliberalismo atomizó a todos los sectores de la sociedad y creó grupos reivindicando todos derechos distintos y de los cuales solo se interesan por su propio gremio y no logran ponerse de acuerdo para definir cuál es una meta o cuál es el objetivo de país. Pues eso es lo que mantuvo a El Salvador en el subdesarrollo y eso fue producto de los acuerdos de paz. Ahora, ¿qué constituyó para el FMLN los acuerdos de paz? Constituyó el abandonar las armas e insertarse a la vida política por la vía democrática. Constituyó una ventana al poder político, al poder institucional del Estado y al posible poder económico que venía intrínseco con el poder político. Ahora, ¿qué más también significó para el FMLN? Reconocimiento interno y externo. El reconocimiento internacional de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la comunidad internacional, el reconocimiento de los Estados Unidos, los puso en una posición de fortaleza en la cual ya ellos podían optar a tener el poder de manera legítima. Mientras que cuando ellos luchaban como ejército insurgente, no lo hacían de manera legítima porque no estaban reconocidos por el Estado salvadoreño como un grupo beligerante. Es más, la comunidad internacional no lo reconocía como tal. Solo Francia y México que hicieron una declaración conjunta, que creo que fue en 1983 o 1982, pero eso no pasó para más, ¿verdad? Ahora, ¿qué constituiría los acuerdos de paz para Arena? El convertirse en operadores políticos de las clases dominantes de El Salvador, y eso se llamaba negocio. Sostener los intereses de un político le sale caro a las clases dominantes, pero las clases dominantes lo necesitaban a ellos. ¿Qué más? Constituyó el generar una gobernabilidad y poder mantenerse más tiempo en el gobierno.
Porque en los tiempos del conflicto armado, para Félix Alfredo Cristiani no le fue fácil gobernar, porque todavía estaba el conflicto. Pero sin el conflicto armado, ya era muchísimo más fácil gobernar, ¿verdad? Ahora bien, el enriquecimiento ilícito de sus miembros, la institucionalización de un partido dominante, el acceso al poder político, el acceso al poder económico. Y para muchos que no pertenecían a las clases dominantes, pero que estaban dentro del partido, era mejorar su estilo de vida porque ya tenían el hueso. Ahora, ¿qué significó para las clases dominantes? Y abro paréntesis. Recordemos que la Junta Revolucionaria de Gobierno implementó la reforma agraria, con lo cual le quitaron tierras. Bueno, no le quitaron, no voy a utilizar esas palabras, con lo cual el Estado le compró las tierras bajo precios de perito, le compró las tierras a varios terratenientes y ya hemos hablado en programas anteriores que los terratenientes, muchos de ellos, la gran mayoría, tenían tal vez 100 manzanas, declaraban 10 para no pagar impuesto de producción sobre las otras 90 manzanas y el gobierno decía, ok, entonces por ley te vamos a comprar 5. Entonces de 100 quedaban reducidos a 5, porque cuando después el gobierno investigaba a quién les pertenecían estas tierras, como no estaban declaradas, entonces ya no les pertenecían a nadie, entonces pasaban a ser parte del Estado. Entonces, para las clases dominantes, que eran terratenientes de la época, significaba de recuperar las tierras perdidas ante el Estado. Ahora, para las clases más poderosas de la élite significaba la oportunidad de hacer el cambio de economía agrícola a una economía comercial y de servicios. Y como ellos eran los que tenían el acceso al sistema financiero, porque para eso le pagaban y financiaban a sus operadores políticos de arena, entonces se les facilitaba hacer esa transición a los negocios. Y así se erigieron los grandes imperios, así nacieron las grandes corporaciones. ¿Y todo para qué? Para implementar el control corporativo de Estado. Es decir, las grandes corporaciones pasan a ser las que controlan al Estado a través de sus operadores políticos. Ya no son los políticos. Y dentro de ese juego entró el FMLN en su última etapa. Cuando el FMLN, cuando Arena ya no le podía hacer contrapeso al FMLN, veríamos como las clases dominantes empiezan a financiar a ambos al mismo tiempo. Y posteriormente veremos cómo las clases dominantes empiezan a abandonar a Arena para darle más apoyo económico al FMLN. Juan, Pero Arena que siempre los necesita y el FMLN disfrutando unas grandes cantidades de dinero y sus miembros haciendo negocio y corrompiéndose. Entonces, tenían a los dos. Tráfico de influencia se llama eso, o se llama clientelismo político. Eso es corrupción, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. Me gustaría hacerte una pregunta que a mí se me hizo bien curioso. Okay. Me gustaría ver una aclaración de eso. Okay. Se critica bastante el abandono del agro en El Salvador. Claro. Tenemos las tierras, no las trabajamos, no se les está ayudando. Se ha notado un ahogamiento del agro. No sé, la manera en que el gobierno pues falta de apoyo se le puede llamar. ¿Esto fue a propósito entonces? O sea, obviamente lo que yo quiero decir es esto. Se empezó a apostarle más a importar, a comprar, para que estas personas empezaran a
a beneficiar de todo eso y poco a poco ir matando el agro? O sea, ¿esto fue a propósito? Tres factores. El encarecimiento de los insumos agrícolas. El gran empresario de los insumos agrícolas se convirtió Félix Alfredo Cristiano. El cambio de la economía agrícola a la economía de servicios y a la economía comercial. Producir en baja escala con insumos agrícolas caros no es tan buen negocio como importar de países como Guatemala, Honduras o Nicaragua, que de ribete pagaban menos, sueldos mínimos menores en el área rural para sus campesinos. Insumos agrícolas menos caros y por la producción a gran escala, producto mucho más barato que el producto producido a nivel nacional. Entonces, aquí esta gente empezaron mejor a migrar del sistema de economía agrícola al sistema de economía de servicios, el sistema de economía comercial. Y se volvieron los grandes comerciantes de los productos de la canasta básica, ¿verdad? Ahora el tiro de gracia veríamos como un Francisco Flores Pérez hace un llamado a la población y dice, es tiempo de diversificar el cultivo, es tiempo de cambiarnos del cultivo tradicional a cultivos no tradicionales. No funcionó, era una mentira. Entonces ese fue el tiro de gracia al agro. Hoy tengo entendido que se está tratando de levantar, pero ha estado en el abandono por mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significó para la comunidad internacional los acuerdos de paz? Para los organismos que se involucraron, como la Organización de Estados Americanos, como la Organización de las Naciones Unidas y sus programas, fue un éxito, porque gracias a ellos se logró la paz. Pero ahora, ¿qué significó para Estados Unidos? Para Estados Unidos fue un refresco y dejar de tener que sostener una guerra dentro de el mal llamado patio trasero, que realmente lo conocemos como su área de influencia. Pero también significó el poder proteger ya en una época de posguerra, el poder proteger las rutas del narcotráfico que pasan por Centroamérica. Rutas que se establecieron en los años de los 80 para poder sostener la guerra de El Salvador. Pero ahora, como ya no había guerra en El Salvador, entonces ya hoy ya se constituía en negocio. Entonces esas rutas habían que proteger. Es un sistema bastante pervertido. Todo eso significó los acuerdos de paz. Que me llamó bastante la atención fue la exportación, no sé cómo llamarle a eso, pero el traer a las maras al país. O sea, sí son compatriotas, eran delincuentes, los enviaron. De cierto modo, pues sí se ve la perversión. Recuerdo una vez, hace mucho tiempo, estaba viendo un documental sobre los Bloods, que es una pandilla grande de afroamericanos aquí en Los Ángeles. Claro. Ellos empezaron similar a los delincuentes del Salvador, que ellos fue por protección a su raza y cuidarse de la policía. Era un movimiento, al principio se veía como que era un movimiento social, pero es bien curioso que en el documental de repente entra el tráfico de drogas y de repente de la nada aparecen los contrarios. Y ya no era un movimiento social, ya ahora era pelea, era matanza, era tráfico de drogas.
Eso se vio tan a propósito, como que algo estudiado, algo que se creó ese problema para que ya no se enfocaran en los problemas sociales, sino que se empezaran a pelear entre ellos. ¿Crees que eso fue también Claro, medido en El Salvador? es que las políticas exteriores de Estados Unidos siempre han sido mantener al área en conflicto. ¿Por qué? Porque los países en conflicto demandan atención de la comunidad internacional. Y esa atención va a ser económica, esa atención va a ser política. Por lo tanto, las dos maneras de subyugar a una cultura es a través del control político y a través del control económico. Okay. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Y es por Okay. eso que también ahora que tú mencionas esto, se me viene a la mente las críticas al presidente por sus discursos en la ONU, que la gente de El Salvador criticó que quieren que el presidente vaya a dar lástima a nivel internacional, que hable de lo pobrecito que somos en El Salvador, que necesitamos ayuda de todo el mundo porque El Salvador no puede solo. Ahora eso tiene sentido, o sea, esa es su manera en que ellos guiaron el país durante mucho tiempo. No quieren que la gente vea El Malinchismo. Salvador. Oh, ok, eso palabra ya. Malinchismo. Eso es malinchismo. Entendido. Así es.